Pues vamos a dar la presentación de nuestra gran invitada. Si me permiten, voy a hacer lectura de una breve semblanza para que ustedes la conozcan y sepan pues de la calidad de ponente que estamos hoy con la oportunidad de compartir con ella. Bueno, la maestra Viridiana Fabiola Cedillo Espinosa es jueza en funciones en materia laboral del Poder Judicial de la Ciudad de México. Es egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón UNAM y bueno, tiene amplia trayectoria en el Poder Judicial de la Ciudad de México. Empezó precisamente como administrativo especializado en el Juzgado Cuarto Penal y Quinta Sala Penal de la Ciudad de México, como secretaria de acuerdos. De igual forma en el Juzgado 45 Penal de la Ciudad de México, Juzgado 47 y Juzgado 11. Fue jueza interina en el Juzgado 11º Penal de la Ciudad de México, fue secretaria de acuerdos comisionada a la ponencia 1 de la Quinta Sala Penal en funciones de proyectista y bueno, actualmente es jueza de primera instancia en el primer Tribunal Laboral de Asuntos Individuales de la Ciudad de México. Tiene también amplia trayectoria profesional, cuenta con maestría en Derecho Procesal Penal con enfoque y orientación en juicios orales, maestría en Derecho Laboral, es docente y moderadora del Instituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial de la Ciudad de México en materia laboral. Y bueno, al igual cuenta con diversos seminarios avanzados en litigio de materia laboral, derechos laborales relacionados con mujeres, derecho procesal y derecho internacional de trabajo. Y bueno, es diplomada en diversas áreas relacionadas con derechos humanos y justicia laboral. Y bueno, pues sin más preámbulo, le voy a dar la bienvenida para que lo salude y bueno, también la conozcan un poquito. Bienvenida, maestra, un placer tenerla con nosotros esta noche. Muchas gracias por la presentación y más que nada por la oportunidad de compartir esta hora contigo. Han de saber que la maestra Guadalupe y yo somos compañeras y grandes amigas, tanto de la universidad como pues ya de la vida. Y me es un honor estar con ella en esta hora. Nunca se nos había dado la oportunidad y la verdad es que es algo muy bonito poder compartir conocimientos en materia laboral y conocimientos en materia familiar y que seamos las dos las que estemos en esta clase. Y gracias también a todos por los que se están conectando y que nos brindan también esta hora de su tiempo y esperemos que sea de calidad y que contribuya un poquito más para que tengan ese interés por ambas materias. Muchísimas gracias, maestra. Como bien dice la maestra, es un placer porque pues hemos compartido diversas vivencias de vida, de escuela y bueno, ahora de conocimientos. La verdad es que se van a tener una super clase, de hecho, de verdad no estén atentos a la clase porque de verdad que la maestra tiene muchísimos conocimientos en su materia y bueno, les va a compartir parte de ello en esta clase. Y bueno, vamos a comenzar, maestra, si me lo permite, hablando precisamente pues de qué implica la audiencia preliminar laboral, ¿no? Vamos a hacer esta introducción de esta fase tan importante y después nos vamos a adentrar un poquito en este comparativo de preliminar laboral y preliminar familiar. Así que pues la dejo para que nos pueda compartir de esta primera fase introductoria. Bueno, la audiencia preliminar laboral es una audiencia que depura el procedimiento en materia laboral. Recuerden que las dos grandes fases del nuevo sistema en materia laboral es fase escrita y fase oral. La fase escrita, rápidamente, sabemos que es con un escrito inicial de demanda. Una vez que se admite, previenen, dependiendo de aquellas cuestiones que se tuvieran que subsanar de la demanda. Una vez que se admite esa demanda, se emplaza y viene la contestación de demanda. Después de la contestación seguiría la réplica, contrarréplica y una vez que finalicemos esta fase escrita, que es aquella encargada del secretario instructor, es cuando comienza la primera audiencia preliminar. Esta audiencia preliminar es esencial, la verdad, rompe muchos esquemas de los que teníamos en el anterior sistema, porque ya precisamente tienes al juez. Es el primer contacto que tiene directamente las partes con el juez. Se potencializa el principio de inmediación
y los demás principios procesales que tenemos en la Ley Federal del Trabajo. La intención en esta audiencia preliminar son 5 fases. Son 5 fases que señala el artículo 873E de la Ley Federal del Trabajo. Viene muy sintetizado cada una de estas fases y el objetivo que tiene cada una de ellas. Lo esencial de esta audiencia preliminar es depurar el procedimiento. La intención es que en audiencia de juicio se desahoguen pruebas que tengan que ver con la litis, aquellas cuestiones que no pudieron llegar a hechos no controvertidos, que sí es necesario que el juez, como la finalidad próxima del sistema laboral, es llegar a la verdad, la búsqueda de la verdad. Entonces, sí hay que depurar cosas, pruebas, hechos, incluso incidentes que por ahí se lleguen a presentar, pero este es esencial. Considero que la audiencia preliminar es muy técnica, pero conforme lo vayamos desarrollando a lo largo de esta hora, se van a dar cuenta que también es muy fácil de entender y que tiene muchas similitudes con la audiencia preliminar familiar, pero lo esencial es eso, es el primer contacto que va a tener las partes con el juez laboral, la audiencia preliminar. Excepciones, bueno, pues habrá algunas audiencias en cuestión de competencia, algunas audiencias incidentales que pudieran darse antes de la audiencia preliminar, pero bueno, no me quiero meter en ese tipo de cuestiones tan específicas. Lo importante es que entendamos que este es el primer contacto que tienen las partes con el juez en audiencia, con todas las formalidades que reviste una audiencia en el nuevo sistema, videograbadas. Las partes tienen un espacio digno, tanto la actora como la parte demandada, que tienen enfrente al juez, tienen al secretario instructor que da fe, tal vez a diferencia de otras materias, aquí sí el secretario instructor tiene una pieza clave dentro de esta fase de audiencias porque él da fe de todo lo que se lleve dentro de la audiencia. Someramente es lo que podríamos hablar sobre la audiencia preliminar en materia laboral. Y ya, bueno, conforme vayamos resolviendo cada uno de los incisos, pues poder ya ahondar un poquito más en todas los demás incisos. Muchas gracias. No sé si... Muchas gracias, maestra. Y bueno, respecto a la audiencia preliminar familiar, bueno, realmente también abre esta apertura de la oralidad en el proceso. Recuerden que siempre hay una fase postulatoria que implica demanda, contestación de demanda o contestación y reconvención y contestación a la reconvención, y posteriormente, ya que está pues fijada la litis, se da el inicio del juicio oral como tal, dividido en 2 audiencias principales, ¿no? Que es la audiencia preliminar familiar y la audiencia de juicio. Básicamente en la audiencia preliminar son 2 fases importantes. La primera que se realiza precisamente pues con el secretario judicial, donde la finalidad, y de esta no me voy a enfocar tanto porque nos vamos a ir o adentrar más a la audiencia que es ante el juez, pero sí les voy a dar como la introducción de lo que pasa con esta junta anticipada con el secretario, que de alguna forma, bueno, implica digamos, un filtro para llegar a esa audiencia ante la autoridad jurisdiccional, ante el juzgador, y básicamente implica que haya un cruce de información, es decir, que se conozcan los puntos litigiosos a detalle, que se formulen propuestas de convenio. De hecho, el secretario pues invita también a la conciliación y se empiezan a formular estas propuestas por ambas partes. Posterior a ello, se comienza a hacer también la realización de acuerdos sobre hechos o probatorios, es decir, relacionados con la exclusión o desistimiento de diversos medios de prueba, o depurar los hechos que como tal no son controvertidos. Hay fijación de estos acuerdos, y ya cuando termina esta fase se da pues cuenta a la autoridad jurisdiccional, pero básicamente pues esta audiencia preliminar en esta primera fase implica ese filtro, donde se va a pasar ya con el juez y donde ya se empiezan a analizar pues las partes sustanciales ya depuradas. Pero es bien importante que reconozcamos que en todo este proceso o este cambio de la oralidad en materia familiar, pues implica que ya los ejercicios pues se van a enfocar también
a la aplicación correcta de los principios que rigen los juicios orales y que pues a partir de este momento las actuaciones o la mayor parte de actos procesales van a ser de forma oral. Pero bueno, vamos a comenzar precisamente con esta parte importante que nos va a explicar la maestra Viridiana respecto ya a lo que concierne la audiencia preliminar en materia familiar, y nos vamos a ir precisamente con esta primera fase. Adelante, maestra. Bueno, no, como ya les había comentado, la audiencia preliminar está prevista en el artículo 873E. Son 5 fases y la primera de ellas que señala la ley es depurar el procedimiento y resolver cualquier excepción procesal que hayan interpuesto las partes. ¿Esto qué significa? Que, bueno, en esa depuración de procedimiento o resolución de excepciones procesales o dilatorias, lo que se busca es precisamente verificar personalidad, alguna excepción procesal que hayan interpuesto. La más común, digo, para no entrar tampoco a tanto detalle, que siempre interponen en su mayoría las partes, es la excepción de competencia. Ya veremos en materia familiar cuál es como la excepción que más comúnmente pudieran pues oponer las partes, pero aquí en materia laboral lo importante de esta excepción de competencia es tratándose de prestaciones de seguridad social. El común, y aparte reconocido como un derecho humano que tiene el trabajador, es precisamente su derecho a la seguridad social. Y parte de ello implica que una de las prestaciones que debieran de pedir dentro de, pues, de toda esta demanda por algún despido injustificado, pues es precisamente una inscripción retroactiva a este seguro, el pago también de algunas cuotas obrero-patronales, la entrega de constancias que precisamente avalen esos pagos, entre otras cuestiones. Casi por lo primordial, lo que siempre solicitan son ese tipo de prestaciones de seguridad social. Es indispensable saber si por lo menos el trabajador estaba asegurado o no. Y si no está, pues bueno, el que llegara a tener incurrir en alguna responsabilidad, pues es el empleador. Pero esta excepción es muy común porque sabemos que el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Infonavit, tienen sus propias leyes, tienen sus propios organismos de fiscalización, son autónomos y pues bueno, el hecho de que ellos finquen algún tipo de responsabilidad es bajo sus procedimientos. Entonces es donde, bueno, causa esa confusión de saber, bueno, si ellos tienen sus leyes, tienen sus procedimientos, son autónomos, ¿por qué en materia laboral tendrían que conocerlo? Bueno, hay que tomar en cuenta que, como se los manejé, es un derecho humano del trabajador. Entonces, una cosa es que nosotros como jueces laborales tenemos la obligación de saber si por lo menos el trabajador estaba asegurado o no. ¿Pudiera estarlo? Sí, pudiera ser que no. Bueno, entonces, una vez que desahoguemos todas las pruebas y en caso de que fuera condenatoria la sentencia, sí podemos condenar al patrón al pago retroactivo de ese periodo por el cual no estuvo inscrito el trabajador, o bien la entrega de sus constancias. Entonces, una vez que nosotros dictemos la sentencia condenatoria, por poner el ejemplo, bueno, nosotros tenemos que darle de ese conocimiento al instituto de que nosotros ya investigamos y determinamos que el empleador incurrió en una falta, que en este caso es no haber dado de alta a su trabajador o sus trabajadores. Y ya el IMSS será el encargado de saber la forma de notificarle al empleador cómo, cuándo hacer su procedimiento y en todo caso, pues verificar cuánto asciende ese capital. Hay incluso jurisprudencia relacionada con esta excepción, en la cual esta jurisprudencia nos señala y es clara de que sí somos competentes para conocer de estas acciones derivadas. Mientras la acción principal sea la reinstalación o la indemnización y derivado de ello viene la exigencia de este tipo de prestaciones de seguridad social, sí o sí somos competentes para conocerlo. A diferencia de que, en todo caso, la acción principal fuera algún tipo de pago de pensión, que incluso eso es materia federal, no tanto del seguro social, sino ya es materia laboral, federal, y ya lo conocería un tribunal federal laboral. Pero tratándose de derivadas accesorias, un tribunal
laboral local lo puede conocer sin ningún tipo de problema, siempre y cuando una vez que condene, ya será directamente el instituto el encargado de poder, pues a través de sus mecanismos, exigirle al empleador pues el pago de esas prestaciones. Es prácticamente lo que más o menos nosotros resolvemos de ese tipo de excepciones. Digo, no es la única, tenemos muchas relacionadas con materia laboral, pero bueno, la intención es que por lo menos sepan cuál es la que normalmente oponen al momento de dar la contestación. Y la depuración del procedimiento, pues es primero la legitimación de las partes y en todo caso verificar la personalidad con la que contarán los apoderados legales, pues para que en todo caso tengamos, no haya algún tipo de vicio del procedimiento, que bueno, ya una vez que lo pudieran recurrir en amparo, pues sí pudiera ser violatorio de algún derecho. Esa es la primera parte de que nos señala en la audiencia preliminar. No sé si en materia familiar es algo similar o hay alguna otra cuestión diferente. Ok, bueno, realmente esta fase se llama, de hecho, idénticamente depuración del proceso, esta segunda fase de la audiencia preliminar, que es la primera etapa de la audiencia preliminar. Bueno, recordando que dónde van a encontrar regulada esta audiencia preliminar en materia familiar, bueno, va de los artículos 1048 al 1054 del Código de Procedimientos. Ya no me voy a regresar a la primera fase, que es la junta anticipada frente al secretario, porque ya pues lo expliqué de forma general cómo se da esta fase y cómo se va depurando. Pero ¿qué implica de alguna forma este primer punto, esta primera etapa de la segunda fase de la audiencia preliminar en cuanto a la depuración del procedimiento? Bueno, primero sí, el juez va a analizar precisamente lo relacionado con la legitimación de las partes, es decir, que efectivamente quien comparece pues tenga esa capacidad, esa aptitud jurídica para ser parte de ese procedimiento respecto a la pretensión que está deduciendo. Y la segunda fase la segunda parte de esa depuración del proceso, que considero pues la más importante, es el análisis y resolución precisamente de las excepciones y defensas. Ya la maestra Viridiana nos hizo favor de platicarnos cuál es la más común en materia laboral, que es la incompetencia. Bueno, realmente en materia familiar también es una de las más recurrentes. Yo agregaría a lo mejor algunas otras, como litispendencia o conexidad de la causa, pero hablando de la incompetencia, pues efectivamente es muy común que las partes en algún proceso señalen que el juez no es competente para conocer de ese determinado asunto, porque precisamente la competencia en esta materia de familia normalmente se fija o tiene mucho que ver con el domicilio de las partes. Por ejemplo, en juicios donde tienen que ver o están inmersos derechos de niñas, niños y adolescentes, la competencia se fija en razón del domicilio donde habitan comúnmente. Entonces puede hacer que en algún momento la parte a la que se demanda puedas hacer valer esta excepción de incompetencia, tal vez deduciendo que el juez, en razón de que no le corresponde ese territorio, bueno, tiene que declinar esa competencia al juez que pertenece en razón del domicilio de los infantes. Ejemplo, si se inició un juicio se me ocurre en Naucalpan, Estado de México, señalando que ahí habitan los niños, pero realmente los infantes se encuentran en Ciudad de México, bueno, se podría hacer valer esa excepción de incompetencia por razón de territorio, pues señalando que el domicilio habitual y formal de estos niños se encuentra en la Ciudad de México, y quien tendría que conocer pues es el juez de Ciudad de México, pero básicamente implica eso, ese análisis del juez respecto a todas las excepciones y defensas que hicieron valer las partes o el demandado, y las resuelve en esta etapa, se va pronunciando respecto a ellas y dicta una resolución. Y bueno, pues regresando también a la siguiente etapa de la materia laboral, pues le dejo el uso de la voz, maestra.
Sí, gracias. Puse como punto segundo los recursos de reconsideración. Bueno, si checan ustedes el artículo de la Ley Federal del Trabajo, lo pone hasta el final. Sin embargo, hay que tomar en cuenta cuál es la finalidad del recurso de reconsideración. Es el único recurso que, digamos, es un recurso revisor. No es un recurso como normalmente estamos acostumbrados en otras materias donde pues hay una sala, una segunda instancia que puede, pues, al momento de que apelamos la resolución, pues puede verificar que todo el actuar del juez, desde la fase escrita con el secretario instructor hasta la sentencia, pues bueno, cumplió con toda la fundamentación, con toda la legalidad que señala la Ley Federal del Trabajo. Aquí no tenemos segunda instancia en materia laboral. Entonces, ¿qué sucede con este recurso efectivo? ¿Dónde queda? ¿Por qué la materia laboral pareciera que le hace falta pues salas en materia laboral, magistrados en materia laboral, hablando en términos locales? Pues este recurso trata un poco de sustituir esta segunda instancia. ¿En qué sentido? Solamente va a ser, pues en todo caso, fundado y pudiera ser incluso procedente cuando son actos u omisiones del secretario instructor. ¿En dónde podríamos ver eso? En toda la fase escrita. Si uno no está de acuerdo en el criterio que tomó el secretario instructor, y quieren conformarse en relación a eso, lo puede hacer de manera oral en la audiencia preliminar. El juez le va a dar el uso de la voz y él tendrá que hacerlo de manera oral, su recurso de reconsideración, decir que auto de fecha tal considera que no está pegado a la ley. Y lo puse en este punto importante porque el hecho de dejarlo hasta el final como lo establece la ley, ¿qué implica? Que si yo voy conforme al orden, la depuración, luego establezco los hechos no controvertidos, entro a la admisibilidad o desechamiento de las pruebas, cito audiencia de juicio y después me promueven algún recurso de reconsideración, por ejemplo. Que el secretario instructor en acuerdo de fecha tal señaló que mi réplica es extemporánea, pero yo al hacer mis cuentas estuve dentro de los 8 días que me señala la Ley Federal del Trabajo. Que el juez verifique esa situación y diga sí, sí, efectivamente estaba dentro del término cuando lo presentó. Entonces declaramos fundado su recurso de reconsideración y el efecto que tendría sería regularizar el procedimiento, darle la oportunidad de que esa réplica se admita y, como lo señala la ley, darle el término en este caso a la demandada de su contrarréplica los 5 días que le corresponden. Y bueno, entonces todo mi trabajo que hice sobre las etapas anteriores, pues bueno, no tendría en ese momento, tendría que dejarlo sin efectos, derivado de que todavía falta una contrarréplica. Y bueno, ahí pues la parte demandada puede pues manifestar lo que a su derecho convenga, ya será el momento de señalar si esa contrarréplica ofrecieron pruebas, y bueno, ahí se entraría otro tipo de debate. Pero lo importante es que ellos ya saben la forma en cómo yo pues estoy dirimiendo desde los hechos, las pruebas, y bueno, doy esa ventaja procesal tal vez a alguna de las partes. Entonces, ¿qué se trata? Recuerden que lo que se trata es que el procedimiento vaya lo más limpio posible para que se vaya ahora sí que rapidito. Entonces, la intención de poner los recursos de reconsideración al principio es eso. Recurran lo que tengan que recurrir, se resuelve en ese momento y si pasa alguna consideración como la que acabo de explicar, ya no meto las demás fases. Primero, por una cuestión de celeridad. ¿Para qué tal vez aventarnos una audiencia de 1 hora para que al final termine diciendo que queda insubsistente todo lo que acabo de decir porque sí efectivamente el recurso de reconsideración fue fundado? Entonces, se trata de que desde un inicio verifiquemos esa situación y si se da, pues bueno, tendríamos que darle ese tiempo en la parte de demanda de su contrarréplica y después generamos una fecha de audiencia preliminar, pero ya con todo sin vicios dentro del procedimiento. Por eso es importante que entendamos que si bien la Ley Federal del Trabajo lo pone hasta el final, lo importante es privilegiar los principios procesales que señala el artículo 685. Y si uno de ellos es precisamente la celeridad
y pues bueno, evitar algún tipo de dilación al procedimiento. Y si eso nada más es pasar los recursos de reconsideración antes de previo a cualquier otra fase, pues lo considero bastante sano para todos. Y bueno, ya incluso en temas de amparo, los colegiados no han tenido algún tipo de observación relacionada al orden que manejamos los jueces laborales sobre esta fase de los recursos de reconsideración. Que advierto, otra diferencia que tenemos grande con familiar, es que en familiar no existe esta fase de recursos de reconsideración, porque bueno, ellos sí tienen como tal una segunda instancia, y pues ya directamente será el magistrado quien estudie y resuelva el asunto en específico. Muchas gracias. Y bueno, en cuestión de materia familiar, hay, digamos, seguidas de esta fase de depuración del procedimiento, dos fases subsecuentes que no están en el procedimiento laboral, que es uno, una revisión y aprobación del convenio, y en su caso la conciliación con las partes derivado del trabajo previo que hizo el secretario judicial. Yo les decía al inicio que esta es como una diferencia muy sustancial, que en el contacto de las audiencias en materia laboral es directamente desde la primera fase con el juzgador. En materia familiar hay esta primera fase con este secretario judicial que implica hacer esta revisión y este trabajo, y que ya lo pasa depurado al juzgador. Entonces, ¿qué es lo que hace el juez en esta audiencia preliminar? Subsecuentemente de resolver las excepciones y defensas, bueno, revisa, y en su caso, pues puede aprobar el convenio del cual ya hubo un trabajo previo con el secretario, o incluso puede de alguna forma volver a reiterar la invitación y hacer esta labor para que las partes puedan terminar el procedimiento por sí mismas y lleguen a acuerdos que puedan poner fin a la controversia, ya sea de forma parcial o de forma total. Y bueno, en su caso, si es que se llegan a estos acuerdos derivados de lo que ya hubo previamente, pues puede, en su caso, ya derivado de la revisión de lo que se acordó, que no se vulneren derechos, que estén de alguna forma regulados y protegidos derechos inherentes, por ejemplo, a la infancia, o que no haya situaciones contrarias que pudieran vulnerar a alguna de las dos partes. Bueno, el juez puede aprobar, en su caso, el convenio y pudiera terminarse la controversia. Pero estas fases de alguna forma son adicionales. Y esto pues ya da con posterioridad a que concluya pues la siguiente fase, que es la aprobación de acuerdos sobre hechos no controvertidos y probatorios. Pero vamos a regresar un poquito a la fase laboral, a la audiencia preliminar laboral, para que nos explique la maestra en qué consiste, porque de hecho son o se encuentran denominadas de la misma forma estas etapas. Exacto. Antes de entrar precisamente a esa cuestión de establecer los hechos no controvertidos, que sí lo señala la ley, un punto que bien tocó la maestra es la cuestión de la conciliación. Como tal, si ustedes revisan el artículo 873E, no menciona algún punto en el cual se hable sobre esta etapa conciliatoria. Sin embargo, cuando hacemos una revisión sobre el nuevo procedimiento en materia laboral, en todas las partes la ley señala que, bueno, podemos fomentar nosotros como jueces a que lleguen las partes a la conciliación. Este es un eje rector que va a privilegiar en todo momento la nueva justicia en materia laboral, la conciliación, y no es que en el anterior sistema no tuvieran esta figura, porque esta figura no es novedosa, ya la venían haciendo en el anterior sistema. Sin embargo, en esta se eleva a nivel constitucional. ¿Y esto qué significa? Que sí o sí las partes deben de estar siempre involucradas y constantemente invitadas a que lleguen a la conciliación. Desde mi experiencia, ¿qué hago? Bueno, una vez que antes de iniciar con todas las fases de la audiencia preliminar, les comento yo a las partes sobre estas ventajas que tiene la conciliación,
Incluso les señalo que hay un principio primordial, que es el principio de confidencialidad entre las partes. ¿Esto qué significa? Que si ellas optan por llevar a cabo este ejercicio de pláticas conciliatorias, sí o sí estoy obligada a pausar la grabación. Se pausa la grabación y las partes, ya sea en presencia del juzgador, en presencia de un secretario instructor, o incluso ellos a veces optan por salir fuera de la sala de audiencias para platicar, es libre. El caso es que las partes se sientan lo más cómodas, lo más no tan obligadas a hacer las cosas y platicar. Muchas de las veces, pues bueno, el hecho de que el juez esté presente, pues les da cierta tranquilidad que de lo que se está hablando en esa audiencia de conciliación, pues bueno, tiene cierta legitimidad, o si no está el juez, el secretario instructor. Hay otras partes que no, que ellos deciden hablarlo por fuera y regresan y dicen, sí, ya platicamos y ya llegamos a un arreglo. Y bueno, en esta cuestión es criterio de cada uno de los juzgadores saber si están dentro o no, qué tan participativos pueden ser en la conciliación o no. A final de cuentas, nosotros como juzgadores, justo en esta etapa, pues es muy delgada la línea en saber cuándo ya le estoy haciendo de conciliador y cuándo sigo siendo como juez. Digo, recuerden, el perfil del juez en materia laboral es preponderantemente conciliador, pero esto no significa que es un conciliador, es es una forma de facilitarle a las partes como una herramienta para que puedan platicar, porque si ya se elevó a rango constitucional la conciliación, no es algo que se tenga que dejar a un lado o nada más decirlo de palabra, es algo tan importante y tan trascendental que nuestra propia constitución genere la conciliación en laboral es como una figura primordial, porque están las partes, lo que quiere fomentar es que las partes platiquen. Y lamentablemente la sociedad mexicana, y hablo en términos generales, estamos muy acostumbrados a pelear, a que uno siempre es el que tenga la razón, y de ahí nadie me baja. Y a veces es más la emoción, el enojo, la frustración o el rencor que le podemos tener a la parte contraria, que no nos deja en verdad saber cuál es la finalidad de poder estar en un juicio, porque un juicio es desgaste físico, emocional, incluso hasta económico. Pero bueno, la intención es esa, que las partes vayan trabajando esa parte. Y pues bueno, si es parte del juez hacerlo, claro que se hace, pero siempre privilegiando estos principios procesales y más el de confidencialidad. Si en su momento terminan este ejercicio y dicen, no, no llegamos a un arreglo y queremos continuar con la audiencia, perfecto. Se reanuda la grabación, se hace una pequeña señalamiento de que las partes no pudieron llegar a un arreglo y se continúa con la audiencia. Pero en la próxima, una de juicio, se invita de nuevamente a las partes, puede ser que haya este ejercicio o no, bueno, entonces en todo tiempo, incluso pueden generar ellos pláticas conciliatorias en todo el procedimiento. En cualquier parte del procedimiento pueden generar estas pláticas conciliatorias. La Ley Federal del Trabajo es muy noble en ese aspecto. Entonces, era importante resaltarlo, porque si bien ustedes no lo ven en la lámina y tampoco lo van a ver en el artículo, la Ley Federal del Trabajo sí o sí implementa mucho esta figura de la conciliación. No se queda nada más con lo que pasó en el centro, en la etapa prejudicial, sino también hay conciliación intrajudicial, que es a través de nosotros como órganos jurisdiccionales. Ahora sí, una vez que seguimos el orden que señala la Ley Federal del Trabajo, tenemos que establecer los hechos no controvertidos. En esta fase me gusta mucho llevar ya esta fase porque aquí ya directamente las partes intervienen. Me gusta generar debate con ellos. Independientemente de que cada uno, tanto la parte actora, la demandada, incluso yo, ya tenemos estudiado el expediente porque es una responsabilidad. Lo importante es, a ver, del hecho primero, parte actora, ¿qué considera hecho no controvertido? Y es en ese momento decir, pues, el inicio de la relación de trabajo, que fue contratado por fulano de tal, ya deben de tener bien estudiado su asunto porque me ha tocado que apenas lo están ojeando, apenas están comparando el hecho suyo con el de la demandada y eso pues inevitablemente se ve mal, porque la intención es que ustedes ya vayan preparados, listos y decir, yo considero que del 1
solo hay 3 cosas. Y tal vez la parte contraria te dice, no, no son 3 cosas, son 2. Y ese es el debate que vamos a tener y las observaciones y las aclaraciones que vamos a ir haciendo hecho por hecho. El caso es desmenuzar todos los hechos, ir generando debate, y una vez que vayamos cada uno de los hechos, yo voy estableciendo, bueno, una vez escuchadas las partes, el hecho 3 considero que es controvertido en su totalidad. El siguiente, las partes decidieron que este hecho es no controvertido. Y yo puedo hacer algunas observaciones que voy señalando en cada uno de los hechos. Eso es muy bonito porque al final de cuentas los 3, cuando se hace esa ecuación y tanto ellos como partes y yo como pues hacemos ese estudio previo del asunto, es muy rápido llegar a los hechos no controvertidos, se fija la litis y ya estaríamos en posibilidades de entrar a la siguiente etapa, que son la admisibilidad y desechamiento de las pruebas. Eso es lo que, bueno, dada mi experiencia, lo que normalmente hago en esta etapa de hechos no controvertidos. Muchas gracias. Y bueno, en comparación con la materia familiar, ¿qué es lo que pasa en esta etapa también? Pues de alguna forma es esta delimitación también, esa exclusión de los hechos que ya no van a formar parte de la controversia, que tiene mucha similitud con lo que dice la maestra y que realmente un punto clave que ella tocó es eso. ¿Qué tanto dominio tienes del expediente o cómo manejas ya la información sustancial de tu teoría del caso? Y parte de esa teoría del caso es que conozcas, pues, todos los hechos, todos los presupuestos fácticos con, pues, cierta precisión y además no nada más lo que tú señalaste, sino también el contrario. Y esto pues permite que se fluya mejor en la audiencia, porque el juzgador es nada más el director del procedimiento. Él no se va a sentar a decir, a ver, cuáles son los hechos no controvertidos y no te va a llevar a ti como tal la audiencia. El juzgador va a empezar a generar ese debate sobre lo que consideren las partes. Y lo más trascendental es eso, que finalmente después de ese análisis, con esas determinaciones, con esas precisiones, pues van a persistir solamente los hechos que en los cuales no concuerda ninguna de las partes. Y yo ya dije que es cierto que no he pagado la pensión alimenticia a lo mejor desde diciembre a abril de 2025, pues ese hecho ya se va a excluir de la litis como tal, ya no tendría yo que acreditar un incumplimiento de la pensión para que se pague de forma retroactiva, o sea, ya ya hay una aceptación y por lo tanto, pues ya no va a entrar en controversia porque ambos están de acuerdo en ese punto. Y esto también va a impactar en los acuerdos probatorios, porque ya desde aquí empiezan a realizarse estos acuerdos en los que se puede excluir algún medio de prueba a razón de lo que pase en esta depuración de los hechos no controvertidos. Entonces, básicamente es esta parte en la que el juez resuelve y establece ya firmes estos acuerdos sobre todos los hechos y sobre todas las cuestiones probatorias que se ofrecieron. Y yo diría que es la última oportunidad en la que se puede de alguna forma modificar la litis o modificar pues de alguna forma el acervo probatorio para de alguna forma ya cuando se llegue a la etapa del juicio, de la audiencia de juicio como tal, pues solamente verse el desahogo sobre las pruebas que van a impactar en los puntos que quedaron consistentes y que son los controvertidos. Básicamente es lo que pasa en esta etapa en materia familiar. Y bueno, nos regresamos también de nueva cuenta a la materia laboral. Bueno, ya una vez que establecimos esos hechos no controvertidos, empezamos la siguiente etapa, que es la admisibilidad o desechamiento de las pruebas. Y como bien lo comentó la maestra, pues bueno, ya si hay algunos hechos no controvertidos, evidentemente habrá pruebas que serían ya innecesarias preparar, dado que, bueno, ya la litis se fija en ciertas cuestiones que, pues sí valdría la pena en esas sí investigar más, llegar a esa búsqueda de la verdad, pero entre sean las pruebas esenciales, pues también eso va a ayudar a que el procedimiento sea un poco más ágil.
Entonces, el hecho de que pueden ofrecer las pruebas que ustedes consideren pertinentes, porque incluso la parte actora, pues al no saber cómo va a contestar la demandada, sí es necesario ofrecer sí o sí todas las pruebas desde su escrito inicial de demanda. Porque, ojo, si no las ofrecen en su escrito inicial de demanda, a menos que sean hechos novedosos que la parte demandada señale en el escrito de contestación, podrían admitirse, pero este criterio sobre esas pruebas es muy específico. Así que prefieren, no se confíen, avienten todo lo que tengan que aventar, ahora sí que echen sus cartas, que no se queden con ninguna, porque con la que se quedan puede ser esencial para en todo caso que el juez pueda estudiar y resolver pues, de forma favorable tal vez para alguna de las partes. ¿Qué sucede en esta admisión o desechamiento de las pruebas? De igual forma, en esta etapa también es mucho la participación de las partes. Recuerden que el juez únicamente es el garante del proceso y el conductor de la audiencia. Ustedes como partes son las encargadas, pues bueno, de poder brindarle al juez más elementos necesarios para que el debate se vaya generando de forma adecuada y de una forma rápida. Prácticamente cuando ya ustedes tienen las pruebas del escrito inicial de demanda, contestación, si es que hay algunas en réplica contra, pues bueno, ya el juez tiene un panorama completo de lo que quieren probar. Recuerden que cuando ofrecen una prueba, también tienen que poner si está relacionada con qué hecho. Porque la intención es qué van a probar, qué pretenden probar con esa prueba. Entonces, aquí la cuestión es, si yo voy a ofrecer, en caso de materia laboral, es muy común ofrecer confesionales. Esa es creo que de las primeras pruebas que ofrecen, la confesional a cargo del empleador, que en este caso, si pongamos que es una empresa, bueno, a cargo de la moral demandada. Y bueno, para ello hay ciertos requisitos que deben de cumplir para ofrecer esa confesional. Y lo más importante, bueno, pues la relaciono con los hechos 1, 2, 3 y 5 de mi demanda. ¿Y qué es lo que pretendo probar? Pues bueno, la relación de trabajo, mis condiciones generales y que precisamente fue esa moral por la cual pues, a mí me pagaban incluso mis recibos de pago. Se advierte el nombre de esa moral. Bueno, entonces tengan en cuenta eso, vienen las confesionales, que es lo que sí de cajón, incluso confesionales para hechos propios. Ya después, si quieren y tenemos la oportunidad, podemos hacer igual una clasecita sobre cada una de las pruebas, tanto de materia familiar como de materia laboral. La intención, sí o sí, de forma genérica, es que relacionen sus pruebas con los hechos y qué es lo que pretenden probar. Además de cada uno de los requisitos que nos señala la Ley Federal del Trabajo, si es que van a exhibir documentales, si es que van a exhibir testigos, si es que quieren pedir un informe a alguna autoridad, ahí también la Ley Federal del Trabajo señala cómo lo debes de hacer. Si vas a ofrecer una pericial, pues todos sabemos que sí o sí debe de haber un cuestionario. Entonces, son esos requisitos propios de cada una de las pruebas que, pues bueno, creo que también en materia familiar son requisitos esenciales, pero es algo que no deben de olvidar. Relacionen su prueba con el hecho y qué es lo que pretenden acreditar. Muchas gracias. Y bueno, retomando la materia familiar en esta audiencia ante el juez, bueno, recuerden que hay una etapa que no figura en la audiencia laboral, en la audiencia preliminar laboral, que es la revisión de medidas provisionales. En este caso, en materia familiar es de suma importancia que el juzgador revise, modifique o incluso pues quite las medidas provisionales que decretó. Entonces, ¿qué es lo que hace en esta etapa? Pues de manera oficiosa hace esta revisión y de alguna forma determina si deben de seguir subsistentes estas medidas o atendiendo a las circunstancias reales que estén en ese preciso momento, puede modificarlas. También atento a la petición de las partes. Recuerden que como se trata de un proceso oral como tal, aquí sí importa mucho que las manifestaciones, los argumentos, las peticiones se hagan de forma verbal. Por ahí vi un comentario de
Saraí, por ejemplo, que se relaciona con esta pregunta, ¿no? Que decía, bueno, en el nuevo Código Nacional, ¿cómo se podrá invocar una irregularidad? Ya no hay recurso de revocación. Realmente el recurso de revocación no era como tal para quitar o resolver una irregularidad, sino se interponía, por ejemplo, en esta etapa, hablando en el caso Estado de México nada más. En el caso del Estado de México es donde existe ese recurso de revocación todavía y donde si el juez a lo mejor determinaba que subsistiera una medida provisional y eso a ti te causaba un agravio, interponías de forma oral este recurso de revocación y se modificaba o de alguna forma quedaba subsistente esta medida. Este recurso era solamente en el caso de el desechamiento de pruebas o en el caso de las medidas provisionales que se determinaran. Entonces, eso era el fundamento o el sustento para poder solicitar una modificación de estas medidas provisionales. En el caso de la Ciudad de México, en el juicio oral familiar no existe este recurso de revocación y tampoco efectivamente existe en el Código Nacional. ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, que atendiendo a los principios rectores del procedimiento, tutela efectiva, contradicción y demás, en la propia audiencia es que tú puedes generar ese debate para peticionar la modificación de esas medidas, porque si no lo haces tampoco van a precluir tus derechos. Y hablando del Código Nacional, tendrías solamente como opción el recurso de apelación. Pero bueno, esto es lo que pasa básicamente en esta etapa. Y ya para cerrar en esta pues última etapa que ya vimos en materia laboral, en la materia familiar se cierra, digamos, la última fase importante de esta audiencia preliminar es la admisión y preparación de pruebas. ¿Y qué implica esto? Que el juzgador va a ir analizando o va a ir revisando una por una de las pruebas que se ofrecieron que cumplan con los requisitos de idoneidad. Es algo bien importante la maestra Viridiana, relación del hecho con la prueba, porque de repente una mala práctica que se tiene se relaciona con todos y cada uno de los hechos. Entonces, eso no cumple con estos principios que rigen a la prueba, que es la idoneidad, que tiene que estar debidamente relacionada y que va a permitir que en la audiencia de juicio como tal de desahogo fluya mejor el desahogo, porque ya vas a tener muy precisos los puntos con los cuales se relaciona. Entonces, sí, ese consejo que lo hace una jueza que sabe y que tiene ese dominio en la audiencia de lo que pasa en el desahogo, síganlo, siempre relacionen correctamente sus hechos con sus pruebas. Entonces, ¿qué es lo que hace el juez? Va a ir revisando y dice, ¿sabes qué? Confesional. Recalco que la confesional ya no existe, digamos, en el Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México ni en el Código Nacional. Solamente subsisten algunas otras entidades como el Estado de México, pero ese fue un ejemplo. Hablemos, por ejemplo, de la declaración de parte, ya sea parte propia o forzada, de la pericial. Todas esas pruebas las va a ir enunciando el juez y va a verificar que cumplan con esos requisitos de idoneidad, de pertinencia, que se encuentren pues conforme a derecho y conforme a las reglas procesales del código, y las va a ir admitiendo una por una. En el caso de que probablemente haya faltado un error que pudiera ser subsanable, puede hacer que nos dé un término para que se subsane esto a razón de los principios que rigen al derecho de familia, como la suplencia de la queja o el interés superior de la infancia. Y una vez cumpliendo esos requisitos se puede admitir, pero esa es la función de esta etapa. O en su caso también puede ser que inadmita algún medio de prueba. En este caso también nos tendremos que ir a la apelación. Y con esto pues se cierra esta fase de la audiencia preliminar. Maestra, si me lo permite, antes de continuar voy a leer algunos saludos que le están enviando para que pues saludemos un poquito a la audiencia. Igual, si tienen alguna pregunta, algún comentario para la maestra, pues con todo gusto estamos aquí para resolver. Por ahí nos dice Ileana Rojas, buenas noches. Denise Contreras también nos manda saluditos, buenas noches a todos. María Isabel Ortega nos saluda desde Guanajuato. Cande Flores también por ahí nos saluda, buenas noches. Nos dice Elizabeth Chávez, hola,
¿Qué tal? Buenas noches, maestra. Saludos desde Mazatlán, Sinaloa. Ay, qué bonito estar en Mazatlán. Y Saray, Sí. bueno, la pregunta que nos hizo Saray Paredes te manda también saludos cordiales. María Claret Robles Ramírez también, buenas noches. ¿Cómo estás, María? Raúl Rojas, buenas noches. Juan Manuel Escamilla Novela nos dice buena plática, muchas gracias. Y nos saluda también Cintia, dice hola, buenas noches, Lick. Y sí, por favor, clase de pruebas en ambas materias. Híjole, es que hablar de pruebas es algo muy bonito y a la vez complejo, pero estaría genial que hubiera una segunda parte precisamente de las pruebas Sí, en materia civil y familiar. Así que como ya se comprometió la maestra, yo creo que sí la vamos a agendar para que estén juntos. Y ahí, otra cosa, antes de que de que vayamos cerrando la sesión, si les interesa recibir el material con el que nos apoyamos ahorita para la clase, dejen un mensajito, mándenme WhatsApp para decirles cuáles son los requisitos para que se los podamos hacer llegar, que básicamente es que sigan a la maestra en todas sus redes sociales y bueno, también en los canales que ya conocen donde difundimos también clases, pero principalmente que sigan a la maestra, dejen un comentario diciendo yo ya sigo a la maestra Viridiana Fabiola Cedillo Espinosa y déjenme por ahí su WhatsApp o les dejo el mío 56 14 83 88 69 y coméntenme, yo vi la clase, yo quiero el material y con mucho gusto cumpliendo estos requisitos se los hago llegar. Por ahí nos dice Cande Flores que muy amena la clase. Guille González nos dice excelente ponencia. Felipe Morales, buenas noches. Y bueno, por ahí ya nos están comentando para recibir el material. Y bueno, pues vamos a continuar, maestra. Precisamente te dejo el uso de la voz porque nos vas a hablar precisamente a grandes rasgos ya como conclusión de la mecánica de la audiencia familiar, pues conforme a la experiencia que tú ya tienes como perito en esta materia de derecho laboral. sí, gracias amiga. Y sí, también estoy de acuerdo en que llevemos una clase de pruebas. Digo, si la intención es seguir este modelo de comparar algunas de materia familiar y algunas laborales, pues bueno, tendríamos que ser también un poquito someras, pero la intención es eso. O nos aventamos una de familiar y otra de laboral para que podamos ahondar en esas pues, cuestiones específicas que a veces tenemos dudas sobre algunas pruebas de cómo ofrecerlas, pues sin el temor de que el juez me la vaya a desechar porque me hizo falta algún requisito o qué sé yo, ¿no? O la forma en que se tenga que desahogar la prueba y también, bueno, la finalidad, ¿no? Porque incluso en temas de periciales, pues bueno, ¿qué tanto una pericial sí me va a ayudar a llegar al punto que quiero probar? Porque, ojo, no se olviden de eso. Dependiendo de lo que ustedes quieran probar, se puede generar la prueba idónea, pertinente, y que no va a haber duda que esa es la importante. Entonces, para evitar generar tantas pruebas, con una o dos, a veces con esas es suficiente, ¿eh? Pero bueno, eso podría ser una muy buena clase, si nos damos la oportunidad, adelante. Digo, ahorita para ir dando el cierre a la audiencia preliminar, aquí hice otra laminita que viene prácticamente lo que hemos platicado a lo largo de esta clase, la apertura de la audiencia, términos generales, que hace el secretario instructor, identifica las partes y los protesta en términos de ley. También señala si existe o no promociones pendientes de acuerdo, porque recuerden que una vez que se cierra la fase escrita, ya no hay posibilidad, ya todo se tiene que hacer de manera oral. Incluso promoción que presentan ustedes, promoción que tiene que acordar el juez en la audiencia. Entonces, hay que tomar como esa nota, ese tip. También, pues siempre, ya saben, ustedes se les va a invitar a la conciliación constantemente. Ya les hablé de los recursos de reconsideración en términos generales. En la continuación de la preliminar, pues tenemos la depuración, resolver excepciones procesales, hechos no controvertidos, se fija la litis, la admisión y desechamiento de pruebas y al final señalamos la citación a audiencia de juicio.
Es una fase chiquita, por decirlo así, muy sencilla, en la cual, ¿qué hago yo estando en tribunales? Pues bueno, una vez que ya las partes manifestaron la que su derecho convinieran en relación a lo que admití y deseché de sus pruebas, entonces ya digo, bueno, si no hay otra cuestión, iniciamos la siguiente fase procesal. El secretario se genera a través del Sistema Integral de Gestión Judicial, que es lo que tenemos en el Poder Judicial. Todo se hace a través de un sistema. Ya no es la típica agenda en la cual a mano verificábamos a qué día y a qué hora y que a veces eso era una, pues llegaba a prestarse a malas costumbres, ¿no? De malos hábitos de que mejor me gustaría que los viernes no tuviera audiencias, o mejor los lunes, o me voy temprano un día. Recuerden que en este sistema oral, sí o sí, el juez debe de estar presente todo el tiempo. Y es todo el horario laboral. Entonces, solito el sistema va a generar la audiencia. Nada más el secretario, lo único es que verifica que cuente ahí las formalidades propias, nos da fecha y hora, y se agenda. La intención es que no, pues no se empalmen audiencias o que sí se genere el tiempo suficiente, que bueno, ya es directamente en una cuestión administrativa. Pero lo importante es eso, que es, ya lo genera el sistema. Ya no queda el arbitrio del juez, ya no queda el arbitrio del secretario instructor. Directamente se genera en el sistema, se les da fecha y hora, y únicamente para cerrar la audiencia, pues siempre les pregunto a las partes si tienen algo que solicitar. Copias del audio y video, copias tal vez del acta mínima, tal vez generan un buzón electrónico, que también es una figura importante del tema laboral. Ese es a grosso modo lo que más o menos vemos en la audiencia preliminar en materia laboral. Y hay una última laminita que ya cuando ustedes puedan pedírsela directamente a la maestra Guadalupe, vienen las conclusiones de cada una de ellas, tanto de la audiencia familiar como de la audiencia laboral. Entonces, con eso, pues prácticamente finalizaríamos lo relacionado con esta clase, esta plática. La verdad es que me gusta mucho porque es muy ameno, y la intención es que ustedes más o menos tengan una concepción de lo que es en materia familiar y lo que es en materia laboral, y conforme vayamos avanzando, pues si ya tienen dudas específicas sobre alguna cuestión en laboral o familiar, pues lo podemos comparar, ¿no? Y ver cómo cambia de una materia a otro, pues un sistema que ya está prácticamente en todas las materias. Ya está en materia penal, el sistema oral, ya está en civiles, familiares, en laboral, en ejecución de sanciones penales, y cada una de estas materias, la forma en cómo se lleva a cabo esta oralidad es muy diferente. Y tal vez habrá cosas muy puntuales que sí o sí todas las materias lo llevan, ¿no? Y es importante que ustedes lo sepan. Exactamente, muchas gracias. Y bueno, principalmente lo que tratamos nosotros es que ustedes tuvieran ese comparativo, ¿no? De lo que pasa en una audiencia en materia laboral y una audiencia familiar. Bien dice la maestra, hay principios rectores y estrategias de argumentación, oratorias, que nos van a ser útiles en todas las materias, tanto penal, familiar, laboral, civil, y que tenemos que ir desarrollando. Y más aún, ahorita ya con los procedimientos orales, pues tenemos que trabajarlo bastante. Recuerden que lo principal de alguna forma la mejor estrategia que tenemos es la persuasión ante la autoridad jurisdiccional. Y eso básicamente es tener esa congruencia en todas las etapas del procedimiento, desde tu fase postulatoria, desde el inicio de la audiencia. Y esta audiencia preliminar es de las más importantes. En materia familiar, a mí me gustaría adicionar que en este enfoque que tuvimos de la clase fue en Ciudad de México, pero al día de hoy tenemos diferencias todavía porque pues no ha entrado todavía en implementación el Código Nacional. Entonces se lleva diferente en el Estado de México, se lleva diferente en Quintana Roo, se lleva diferente en Hidalgo. Pero en algún momento vamos a poder de alguna forma ya unificar estos criterios conforme al Código Nacional, algo que pasa
con la materia laboral, que tienen una sola ley federal del trabajo aplicable a todo el país y que eso permite unificar criterios y de alguna forma direccionar mejor las determinaciones judiciales. Pero bueno, a grandes rasgos es lo que nosotros quisimos aportarles, este comparativo de esta audiencia tan importante, porque ojo, también por ahí he escuchado que hay personas que dicen, es que esta audiencia no es tan importante, porque nada más revisan y pues ya admiten las pruebas que ya están ofrecidas y lo importante es el desahogo. No, porque si se dieron cuenta, en todas estas fases hay cosas bien importantes como la admisión de las pruebas, y si no te admiten ninguna prueba y si a lo mejor te resuelven respecto a una medida provisional y te perjudica, siempre hay que tener ese cuidado. Pero bueno, vamos a cerrar ya esta charla. Por ahí te agradecen, amiga, por compartir tus conocimientos. Para todos, pues es muy funcional que nos compartas de todo lo que se vive también en la vida práctica del derecho laboral. Y bueno, te dejo el micrófono si quieres cerrar con algún último mensaje para todos los que nos conectaron, dónde te podemos encontrar, porque la verdad es que yo sé que estás haciendo contenido académico para compartir conocimientos a la gente principalmente, porque pues no todos tienen la fortuna de tener los conocimientos jurídicos, no todos son abogados y hay veces que la gente necesita saber cómo defender sus derechos laborales. Entonces, ¿qué nos puedes decir? ¿Dónde te encontramos? Pues mira, tengo redes sociales, tengo Facebook, tengo TikTok y tengo un canal de YouTube. Todos los pueden encontrar como Viridiana Fabiola Cedillo Espinosa. Sí, efectivamente hago contenido, hago capsulitas bastante digeribles, porque la intención primordial de cualquier juez es poderles brindar una justicia pronta, expedita, pero lo más importante, entendible. Al final de cuentas, algo que sí o sí, por lo cual me gusta mucho esta materia laboral y le guardo tanto respeto y admiración, es que si nos damos cuenta, todos somos trabajadores, todos, de manera formal, informal, que estamos en el sector público, estamos en el sector privado, pero todos sí o sí somos trabajadores, somos el engrane de la sociedad. Es bien lo señalan en los principios básicos del derecho laboral, que el trabajo es un deber, pero también es una obligación, porque la sociedad se compone de eso. O sea, al final de cuentas, es tan importante que como trabajador sepas tus derechos laborales, pero que a veces es complicado incluso entenderlos. Entonces, creo que un poquito de lo que me gustaría aportar, lejos de mi actividad como jueza, es a través de redes sociales. Si puedo hacer un videíto acerca de las pruebas, lo hago. Si podemos hacer acerca de qué significa el teletrabajo, que es ahorita lo que está muy en moda, trabajar a través de línea, que sí, que no, cuáles son mis derechos, cuáles son mis obligaciones, qué es lo que tiene que hacer mi empleador, qué es lo que no puede hacer. Todo eso, bueno, lo pueden ver en contenido que tengo en Facebook o en TikTok o en YouTube, en cualquiera de las redes sociales que sean más, pues les guste un poquito más. Pues prácticamente ahí también hablo mucho acerca de mi experiencia y de mi trayectoria, y la intención es que también pues me conozcan. No soy ajena a nada más estar en el tribunal laboral, sino también que vean a la persona, en este caso a mí como Viridiana Fabiola, y puedan conocer un poquito más de quién soy. La intención es eso, y creo que conforme se va dando todo este proceso en la cuestión judicial, pues es que nos conozcan, ¿no? Entonces, ahí están mis redes sociales, y cualquier duda que tuvieran, pues ahí también me pueden echar ahí un mensajito. No los contesto luego. Ustedes sabrán que tenemos mucho trabajo en los tribunales laborales de la Ciudad de México, pero si en la medida de lo posible me comprometo a estarles respondiendo alguna duda que tuvieran. Pues muchísimas gracias, maestra. La verdad es que, híjole, qué placer poder compartir contigo esta charla, poder aprender también de ti y te agradezco mucho. Les reitero, sigan a la maestra, hay contenido muy bueno, de verdad. En 30 segundos
pueden aprender sobre derecho laboral porque se los dice muy puntual. Y pues nos vemos en otra transmisión más, en otra clase gratuita. Saben que constantemente estamos subiendo contenido para ustedes. Ayúdenos a compartir la transmisión, por favor. Ayúdenos a llegar a más personas, ayúdenos a seguir, hagamos llegar el material. Cuídense mucho, amiga, maestra, un fuerte abrazo. Gracias